Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahí se escuchó un poco mejor. Para eso estamos aquí. Si no, no haríamos tanto movimiento. Por favor, mutear el 1 y el 2. Si no, no haríamos tanto movimiento. Consideramos que la parte más importante de todo lo que hacemos durante la semana es esto, ¿verdad? Por lo menos a mí me sirvió en mi vida. Cuando ingresé hace más de 16 años ya, fue lo que cambió mi vida, Cristo. Y veía el movimiento que se hacía en la comunidad, los vehículos que se movían, la gente cómo se preocupaba, los responsables, las autoridades, el pastor, la movilización tan grande que se hacía para traer a la gente al local de reunión y que se predicase la palabra. Bueno, se entiende que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero por eso muy poco merece la pena. Yo no sé cuántos de los que están acá tendrán un corazón dispuesto a escuchar la palabra, o cuántos vendrán con un corazón dispuesto a buscar a Dios, y quiénes no. La verdad que no lo sé, pero por ese que sí está dispuesto a escuchar la palabra, vale la pena hacer todo este movimiento. Amén, hermanos. Así que ahí donde estás, ayúdame a orar. Cerrá tus ojos, siempre lo digo, por una cuestión de respeto hacia tus hermanos, hacia los que estamos aquí. No predicamos una religión, no queremos meterte ninguna doctrina en la cabeza, sino queremos hablarte del amor de Cristo. Amén. Amado Padre, bendito sea tu nombre, Jesús. Estamos aquí para hablar tus verdades eternas. Revela los secretos que hay en tu corazón, para que podamos crecer en esa sabiduría que no proviene del mundo, la que tú nos das, la que nos sirve para los momentos más difíciles, más cruciales en nuestras vidas. Sobre todo en estos tiempos que son difíciles, necesitamos estar llenos de ti para poder sobrellevar todas estas problemáticas que tenemos por delante, Dios mío, y así poder mostrar tu luz, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Gracias, Padre. Bendice tu palabra. Bendice estos labios de barro que van a predicar tu palabra, Señor. Y bendice a mis hermanos y a todos aquellos que van a escuchar este mensaje por los medios de comunicación que hoy podemos salir, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Marcos capítulo 10, versículo 46. Los que no trajeron Biblia, ya saben, pueden leer la pantalla, ¿sí? Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús en el versículo 51 le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Algo
normal. Quizás lo que normalmente nosotros cuando conocemos a Jesús, las expectativas que nosotros tenemos de Jesús hacia nuestras vidas pasan por una cuestión personal, de necesidades personales que nosotros tenemos, ¿verdad? Solo con un trato profundo del Señor, después que aceptaste a Cristo, después que tuviste ese encuentro con el Señor y que la palabra cavó y ahondó y hizo el trabajo que tuvo que hacer, solo ahí te podés dar cuenta que al principio el Señor vino a tu vida para eso, para lo que hizo lo mismo con el ciego Bartimeo, para preguntarte qué quieres que yo haga. El ciego tenía una necesidad, como todos nosotros. Recordarán la historia de Naamán, que era un leproso, sirio, general, valeroso en extremo, y él buscaba la sanidad para su problema. Él no buscaba otra cosa, él no quería conocer a Dios, él no tenía las expectativas de conocer a Dios y de profundizar en el conocimiento de la verdad. Las exigencias que Naamán tenía, como las preocupaciones más urgentes que tenía el ciego Bartimeo, ¿cuál era la del ciego? Recobrar la vista. ¿Cuál era la de Naamán? Sanarse de su lepra. ¿Cuál es tu preocupación cuando vienes a un lugar, a un centro cristiano como Remar, y conoces a Jesucristo? ¿Qué es lo que le pides cuando empiezas a escuchar tus primeros devocionales en la mañana y te presentan ese Cristo que puede sanarte, que puede librarte? Siempre están por delante esas necesidades, ¿verdad?, que nos aquejan y que de cierta manera nos acercan a Jesús. El ciego sabía y había escuchado por ahí que Jesús venía sanando, venía resucitando muertos y ya tenía esa fama, y clama a voces, a voz de cuello: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como tú seguramente habrás clamado algún día, tirado en una esquina, cuando ya no podías más, cuando tu familia te había cerrado las puertas y eras un paria para la sociedad. Y levantaste tu mirada al cielo y dijiste: Señor, ten misericordia de mí. Yo recuerdo una vez, ya venía de tiempo de consumo, y un día viciado, ya días sin dormir, ya no quería saber más nada. Me fui a mi casa atormentado por las drogas, pasado de pasta base. Apagué la luz con esa persecuta que todos tenemos, ya sabrán de lo que les hablo. Me acosté y sentía mi corazón como que se iba a salir del pecho de lo tan fuerte que me bombeaba, al punto que llegué a pensar que me iba a agarrar un paro cardíaco porque me dolía el pecho y sentía el corazón muy fuerte. Aparte de estar ya en una situación, deplorable en mi vida, porque estaba en un estado de desnutrición. No comía todo el día, drogas. Recuerdo haber cerrado mis ojos y en esos momentos que pensé que me iba a pasar lo peor, sin conocer a Dios, dije: Dios, yo no quiero morirme así. No me gustaría tener esta muerte horrible. Morirme de un paro cardíaco acá en mi cama, a oscuras, sin nadie alrededor. No me gustaría.
No le dije ten misericordia porque no conocía esa palabra. No conocía a Jesús. Yo no vengo de cuna evangélica, no tengo padres cristianos, no conocía, sabía que había un Dios. Y le dije, Dios, yo no quiero pasar por esta muerte horrible. Después que acabé de decir esas palabras, sé que fue el Señor, hoy sé que fue el Señor, mi corazón se tranquilizó, me toqué el pecho y latía normal. Y yo digo, ¿qué pasó? Y ahí empecé a buscar ayuda. Y después conocí remar a través de un folletito informativo, el típico, no tire nada, si a la vida no la droga, Remar Argentina, centro de rehabilitaciones gratuitos. A través de un tío que se había contactado con las oficinas de Córdoba, había pedido información, hablando con un tío en situaciones también no agradables, me había planteado el hecho de internarme y acepté, tomé la oportunidad porque estaba cansado, estaba viciado, ya no quería esa vida, ya no quería, ya no era la paso bien con los pibes el fin de semana, ya era un drogadicto dependiente de una sustancia, ya no la pasaba ni siquiera bien, ya al final ni siquiera salía con los amigos, bueno, entre comillas, amigos. Ni siquiera eso, ya era de encerrarme en mi casa, imagínate, era una locura. Dios me salvó de pasar a la locura o a la muerte, porque ya cuando terminaba de consumir hasta escuchaba voces, no sé si a alguno le habrá pasado, escuchaba voces. Cuando ingreso a remar, mis primeros devocionales me presentan ese Jesucristo que hacía milagros y lo veía en otras personas, veía el semblante, escuchaba sus testimonios que habían cambiado sus vidas, años de cárceles, personas enfermas de HIV y todas con un semblante diferente y con un gozo que te contagiaba. Yo quiero eso. Y cuando me acerqué a Jesús, por eso digo, siempre vamos con esas exigencias que son oportunas en el momento y que quizás Dios va a obrar haciendo ese milagro en tu vida para que le conozcas. Pero no termina ahí, no se acaba ahí. Como el milagro que hizo Jesús con los 10 leprosos. 10 leprosos. Ser leproso en Israel era algo, lo tenían como inmundos. A las afueras de la ciudad se edificaban leprosarios y los leprosos se lo mandaban a vivir ahí. Y se le colgaba una especie de campanilla en el cuello porque ellos podían arrimarse al pueblo a pedir comida. Y cuando se sentía la campanilla o el cencerro, como las vacas, las personas del pueblo sentían las campanillas y ya sabían que venían leprosos a pedir comida. Y hasta cierta distancia les permitían llegar. Y de ahí le ponían la comida y los leprosos salían a buscar las donaciones, las comidas, y volvían de nuevo los leprosarios. ¡Qué terrible! No muy lejana a nuestra realidad, ¿verdad? Porque el drogadicto es el marginado de la sociedad. Pero Jesús pasando se encontró con 10 leprosos e hizo el milagro. Sanó a los 10 y de los 10 solamente uno volvió a seguir a Jesús, a darle toda la gloria y toda la honra a Cristo. Los 9 volvieron a cumplir las leyes del Levítico,
Según las leyes del Levítico, ellos tenían que presentarse ante el sacerdote, hacer ciertos ritos para volver a reincorporarse en el pueblo y seguir, cumpliendo las normativas religiosas que los judíos cumplían. En otras palabras, nuevos volvieron a la religión y uno se volvió a seguir a Jesucristo. Yo siempre digo, cuando me dicen pastor, pastor, no me digan pastor. El mejor adjetivo calificativo que yo me considero oportuno para mi vida, soy ese leproso agradecido. Que no solamente recibí la sanidad en mi vida, porque yo era un paria en la sociedad, literal, así como los leprosos, mi familia ya ni siquiera me abría la puerta, y si alguien me convidaba un plato de comida, me lo dejaba ahí en la calle y se iban. Así era mi vida. Conocí a ese Jesús y fui con mis necesidades. ¿Cuáles eran mis necesidades primeras? Ser sano, ser libre de las drogas, cambiar mi vida. Y el Señor hizo la obra, pero no terminó ahí. Como en muchos, la obra puede terminar ahí, porque eso depende de cada uno, hasta dónde tú quieres llegar. Algunos se meten hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta los lomos y no quieren más porque temen a las aguas profundas. Y hay otros que nos tiramos a aguas profundas. ¿Qué tipo de obra tú quieres que el Señor haga en tu vida? Viene Jesús y le pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Me recuerda la pregunta que le hace el Señor a Salomón, pero claro, ya Salomón venía de un discipulado, de ver a su padre ejercer el reinado y gobernar como Dios manda, y su padre era el rey David, nada más y nada menos que el rey David, que fue el único hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Cuando el Señor se le aparece y le dice, ¿qué quieres que te dé? Bueno, él pidió sabiduría. Pero si no hubiese venido de cuna evangélica, si no hubiese tenido una base cristiana, si no hubiese tenido la descendencia que él tenía, a su padre que era rey de Israel, y hubiese tenido alguna invalidez, seguramente habrá pedido la sanidad para ese problema que le aquejaba, ¿verdad? Como a Bartimeo, era normal. Bartimeo, yo creo que por una cuestión de lógica no iba a pedir, Señor, yo quiero profundizar en tu amor, no. Si lo que le aquejaba a Bartimeo era estar ciego. Pero ¿qué hizo Bartimeo cuando recibió la vista? Salió corriendo por ahí porque no se sabe más de Bartimeo. Como muchos, un tiempito se sacan el problema las drogas y cree que ahí ya se terminó todo, ya está solucionado el problema. Un año y medio sin consumir, ya no peso 60, peso 80, 90 o hasta 100, en muchos casos. Me baño todos los días, ya llevo una línea de conducta, ya hizo la obra el Señor en mi vida, lo que me aquejaba ya lo solucioné, y echarse a correr. Y el Señor, si supieran lo que Dios tiene para darles, si supieran que la obra de Dios no termina ahí, en esa sanidad, que hay mucho más. Hay mucho más.
Yo me pregunto si me hubiese ido después de los 18 meses, porque los hice a los 18 meses. Me hubiese ido, ¿dónde estaría hoy? Me pregunto siempre, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Sería mi vida esta? Tengo una hermosa familia, todos sirviendo al Señor, un ministerio precioso. No solamente tengo sanidad, ya no dependo de una sustancia, ya no dependo ni de alcohol, ni de tabaco, ni de drogas, ni de nada de esas porquerías que antes quizás eran un problema, eran un conflicto para mi vida. ¿Dónde estaría? Para que medites, ¿hasta dónde quieres llegar? Lo que tú quieres, Dios tiene misericordia y te ama. Y te va a sanar. Él quiere hacerte libre de tus adicciones, de tus problemas que te están aquejando hoy. Y quizás estás enfocado en eso y no puedes ver la necesidad que hay alrededor, que no está mal. Está mal en aquellos que llevan tiempo y siguen pensando en sí mismos. Eso se llama egoísmo, ¿verdad? Llevas un tiempo, ya conoces al Señor, ya el Señor te hizo libre, pero tú sigues pensando en tus propias cosas. Cuando Dios dice, no os afanéis por lo que habéis de comer, aquellos que ya saben, a ver, por lo que habéis de comer, levanten la mano, a ver cuántos conocen esa palabra. Por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, ni por lo que será el día de mañana. Termina diciendo, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dios sabe que tienes necesidad de esas cosas y Dios te va a añadir todas esas cosas y mucho más te puede dar el Señor. Yo siento que hasta me mima el Señor muchas veces porque me da de más. Yo digo, Señor, ¿por qué? Bueno, aprovechalo, me dice. Es malo para aquellos que ya conociendo y habiendo recibido la sanidad y habiendo conocido a Jesús, siguen en ese egoísmo, persisten en ese egoísmo. Yo quiero o me preocupo o me aquejo solamente lo que me pasa a mí. Y solamente a mí. Eso sí está mal, hermano. Eso quiero decirte que no está bien delante del Señor. Ese es como hacer a un Dios muy pequeñito, cuando tenés un Dios muy grande. Quiero contarte una historia, la historia de un pueblo llamado Israel, Éxodo capítulo 14. Versículo 9. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Para que entendamos un poquito en el contexto de estos versículos que estamos leyendo. El pueblo sale con mano fuerte y gran despliegue de fuerzas, de milagro y de poder de parte del Señor de la tierra de los egipcios. Vieron 10 plagas caer. Valga la redundancia, Egipto, Faraón, las pirámides, todo el pueblo de Egipto
y Israel tenían un lugar llamado Gosén, ellos vivían ahí, y ellos desde Gosén, desde esa ciudad, desde esa pequeña ciudad donde habitaba el pueblo de Israel, ellos vieron las 10 plagas caer. Cuando Moisés tocó su vara, las aguas y se convirtieron en sangre todas las aguas de Egipto, pero las de Gosén no. Vieron plagas de piojo, vieron plagas de rana, vieron plagas de granizo, vieron plagas de tinieblas, vieron plagas, 10 plagas caer. La 10ª plaga donde festeja la Pascua, que era la muerte de todo primogénito, ellos vieron cómo murieron todos los primogénitos, de hombres y de animales, de todo primogénito. Vieron la muerte y ahí Faraón dice, bueno, los dejaré ir, vete, váyanse, tomen todo lo que quieran y ya no los quiero más aquí, una tierra devastada por la dureza del corazón de un solo hombre llamado Faraón, rey de Egipto. Qué terrible la dureza de corazón, hermano. ¿Tú sabes el daño que causa endurecer el corazón? Faraón endureció su corazón y no solamente sufrió el daño él, sino que llevó el daño de él y todo el perjuicio que él recibía a todo el pueblo egipcio. Terrible. Algunos dicen, bueno, yo con las drogas si solamente me hago daño a mí. No te haces daño solamente a ti. Haces daño a todas las personas que te rodean, madre, padre, hijos, hermanos, hermanas, primos, amigos que también te quieren, pero no tú en tu egoísmo y en tu soberbia, tú crees que solamente te haces daño a ti. No, haces daño a muchas personas. El corazón duro de Faraón endureció tanto su corazón que llegó al punto de ver un país devastado por las 10 plagas. Imagínate, plaga de piojos, langosta, el agua en sangre, vinieron, se comieron toda la cosecha, después el granizo terminó de romper todas las plantaciones, no había que cosechar, no había que sembrar, todos enfermos. Si eso no te hace postrar delante del Señor y pedir perdón, bueno, amigo, ya te tienes que preguntar ahí, ¿qué clase de corazón tienes? La dureza de corazón no solamente te daña a ti, daña a los que te rodean también. Tu corazón obstinado y rebelde no solamente te daña a ti, daña a todos los que te rodean. Van directo a la libertad, a la tierra prometida, por mano de Moisés, el instrumento que Dios había elegido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y se encuentran delante de un mar. Y después de haber visto la mano del Señor con 10 plagas tremendas, terribles y con un gran despliegue, dice la palabra que Dios lo sacó con un gran despliegue de fuerzas, de milagros y de poder de parte del Señor. Con mano fuerte sacó el Señor al pueblo de Israel. Dijeron en el versículo 11 a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, bueno, Moisés de pasar a ser una persona que fue criado por Faraón, por la hija de Faraón, fue un hombre de armas, un hombre duro, un hombre de un carácter bastante duro. Recordemos que Moisés sabía que era hebreo y saliendo a caminar vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y mató como si nada a un egipcio.
Marca cómo era las cualidades que tenía este Moisés antes de que el Señor se le aparezca. Necesitó 40 años de desierto para que el Señor lo llame, y el Señor llegó a la conclusión de que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Responde Moisés, dijo el pueblo, versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Moisés, yo creo que acá empieza la primera obra social de la historia. Acá nace la primera obra social. ONG Moisés. Ante tantas personas quejosas, murmuradoras, Moisés tenía que tener una paciencia, tenía que haberse armado. Dios tuvo que trabajar en la vida de Moisés porque sabía que iba a tener que lidiar con un pueblo, dice literalmente en la Biblia, que era duro de cerviz, obstinado y rebelde. Acá yo creo que comienza la primera obra social en la historia. Moisés con 9.000 judíos. Dice era que eran 5.000 cuando salieron, 6.000, pero sin contar las mujeres y los niños. Pongámosle un número entre 10.000 y 9.000 judíos. Jehová peleará por vosotros, capítulo 14, versículo 14 del capítulo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y a toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Tú te imaginas esa, ya lo habremos visto en películas, ¿verdad? Una historia extremadamente conocida. Para aquellos que no leyeron la Biblia, seguramente habrán visto la película de Moisés. ¿Quién no la vio? Hasta históricamente es conocida. Moisés, quizás no por las 10 plagas, pero sí cuando cruza el mar dividido en dos, ¿verdad? Tú te imaginas un mar en seco, un camino para que cruces al otro lado, y de una pared y de otra pared agua. Un milagro. Milagro está considerado cuando se rompen las leyes físicas, como Jesús que caminó por las aguas. Rompes con las leyes físicas. Acá estaba Dios mostrando su mano fuerte, rompiendo las leyes físicas. ¿Quién sostenía esas paredes? Dios, la mano de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pase. ¿Para qué? Para que se glorifique el Señor. Y para que el pueblo siga viendo las proezas, las grandes hazañas que el Dios hacía por ellos, solo por amor, porque quería llevarlo de la tierra de esclavitud a la tierra
donde fluía la leche y la miel, nada más y nada menos. (23) Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Antes del mar estaban en queja. Antes de llegar al mar, ellos estaban en Gosén, viendo cómo caían todas las plagas y cómo Dios se venía manifestando. Cuando era hora de salir, salen, comandados por Moisés, no la fuerza, porque ellos querían la libertad, pero llegan al mar y lo primero que hacen, que no había sepulcros en Egipto, ¿qué nos traes para morir acá? Lo primero que sale. Ahí se puede ver lo que había en el corazón de estos pobres judíos, con una fe corta, con una doblez de ánimo. Después de haber visto grandes hazañas, pensaron que iban a morir ahí, que ahí se quedaba, ahí se terminaba la historia. Como esa historia cuando los discípulos invitan a Jesús a pasar al otro lado. Era necesario pasar al otro lado porque iban a la región de Gadara, donde estaba el famoso endemoniado gadareno. ¿Conocen la historia? Jesús venía cansado de expulsar demonios, de hacer caminar a los cojos, a los paralíticos, de devolverle la vista a los ciegos. Eso hace un desgaste terrible, hermano, espiritualmente. No sé si conocen esa historia, que una mujer tocó el borde del manto del Señor y el Señor se da vuelta y dice: alguien me tocó porque sentí que ha salido poder de mí. Eso genera un desgaste tremendo. Predicar la palabra, orar por las personas, imponer las manos, expulsar demonios, es un desgaste terrible, hermano. Te cansa más que levantar paredes o que andar vendiendo todo el día, no sé cómo decírtelo. Jesús estaba hecho plomo, estaba desplomado el pobre, y se tiró en un rincón en una barca a dormir, y dice que se desató una tormenta, que se anegaban los discípulos en la barca. Pensaron que la barca se iba a hundir. ¿Tú te imaginas que se termine la Biblia ahí? Y Jesús se hundió. ¿Ah? ¿Tú te imaginas? Un poco tragicómico, ¿verdad? Porque van a levantarlo a Jesús y Jesús se levanta y dice:
Uy, ¿qué pasa, muchacho? Viento a casa, mar enmudece, se hizo grande bonanza. Y se miraban los unos a los otros y dicen, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces pasamos por esas pruebas, el Señor nos mete, porque esa tormenta fue permitida ¿por quién? Por el mismo Jesucristo. Mientras la barca estaba de un lado para el otro, Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. No se iba a hundir la barca con Jesús adentro. ¿Cómo pensar que la barca se iba a hundir con Jesús adentro? Jesús estaba probando la fe porque estos 12 venían caminando con Jesús y Jesús dijo, ahora le voy a meter el termómetro espiritual. A ver cómo están estos 12 que me vienen viendo predicar, me vienen viendo hacer milagros, vienen caminando a la par mía, codo a codo, vienen recibiendo el mejor discipulado que cualquier persona en el mundo a lo largo de la historia haya recibido. Caminaron con Jesús. Voy a meterles el termómetro espiritual. ¿Qué pasó? Se empezaron a negar. ¿Tú sabes lo que es a negar? Pensaban que iban a morirse. Cuando Jesús se levanta y hace acallar al viento, viento acalla, mar enmudece, se hizo grande bonanza, quedó la barca y se miraron unos a otros. Y yo me pregunto, digo, ¿se habrán preguntado? ¿Tan fácil era la cuestión? Y el Señor les tuvo que decir, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Cuando entras en un conflicto, ¿por qué dejas que las tormentas te aturdan? ¿Por qué dejas que esos conflictos en tu vida tomen posesión de tu vida al punto de que te anegas, de que piensas que te vas a perder, que no hay otra solución? Si invitaste a Jesús en tu vida, ¿cuántos invitaron a Jesús en su vida? A su barca, levante la mano, bien alto, para que el Señor lo vea, bien alto. Bueno, los demás van a tener que invitar a Jesús en su vida. Después, cuando termine la reunión, van a pasar aquí adelante. Porque es importante, hermano. Ahora, si no está Jesús en la barca, amigo, está frito. Ahí sí que se va a pique. ¿Cómo estos judíos iban a creer que el Señor, después de haber hecho una gran demostración de milagros y de poderes sobrenaturales, enviando 10 plagas a los egipcios, pensaron ahí delante de ese mar? Moisés, nos trajiste aquí para morir, que no había sepulcros en Egipto, nos hubiese dejado ahí. Me imagino la cara de Moisés mirándoles, ustedes no aprenden más, pero no, él era el hombre más manso de la tierra. Él necesitaba tener la capacidad, la sabiduría, la templanza, la cordura, la madurez para llevar esa gran responsabilidad que el Señor le había encomendado. Dios quiere mucho más de lo que tú te imaginas. Dios tiene preparado mucho más de lo que tú te imaginas. Sacarte tu problema natural no es nada. Dios quiere prepararte para algo más. Vamos al capítulo 15, vamos rapidito, no me quiero extender. Después viene el cántico de María y Moisés, en todo el versículo 14, cuando termina. No sé si tienen la Biblia ahí, ¿verdad? Viene el cántico de Moisés y de María, un cántico al Señor que yo se lo recomiendo, anoten ahí, léanlo, es bueno. Vamos al capítulo 15, en Éxodo 15, el cántico de Moisés y de María. 15:22. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y le dijo, bueno, vamos,
tenemos que seguir, no nos podemos quedar aquí. Sigamos viaje hacia la tierra prometida, porque el pueblo era de ahí de asilvestrarse. Recordemos que el pueblo cae en la esclavitud egipcia porque José, tuvieron ellos 400 años en la esclavitud egipcia. En los tiempos de José, cuando es vendido por los dos hermanos, conocen la historia, ¿no? Si no, ya lo predicaré en otra ocasión. Faraón, el rey de Egipto, tenía sueños que le atormentaban, y ese sueño, uno de los sueños que él tenía, eran 7 vacas gordas y después subían 7 vacas flacas de feo aspecto y devoraban las gordas. Y José, que estaba preso, ya había librado al panadero y al copero porque le había revelado. El copero se acuerda de José y lo manda a llamar, y José le declara el sueño y le dice, bueno, van a venir 7 años, las vacas gordas simbolizan 7 años de abundancia y las vacas flacas simbolizan 7 años de escasez terrible sobre la tierra de Egipto. Entonces José le da un consejo y le dice, en los 7 años de vacas gordas se puede acumular todo el grano que se pueda, y metele un codazo ese que se está durmiendo porque después, bueno, ya se despertó, ya sabréis cuál es. Hoy es domingo, ¿no durmieron siesta? Le da ese consejo sabio. Entonces Faraón lo nombra como su mano derecha. Y ahí trae a Isaac y a sus 2 hermanos. Y ahí queda viviendo el pueblo de Israel en Egipto, en Gosén. Y se asilvestraron. Era un pueblo fácil de asilvestrarse, no muy lejano a nosotros. Hay personas que no quieren bajar de la granja. No, pastor, no me baje de la granja porque yo acá me siento bien. Pero, hijo, no es la idea que te quedes en la granja todo el periodo de tu tratamiento de reinserción social. Tienes que ir creciendo, tenemos que ponerte más responsabilidades, más carga, para que el día de mañana seas una persona reinsertable en la sociedad. No, no me saque de acá de la roticería, no me voy porque allá no me siento bien. Somos personas de asilvestrarnos fácilmente. El pueblo de Israel era de asilvestrarse fácilmente, por eso Moisés le dijo, bueno, nos levantemos, vamos, porque ya el pueblo, me imagino que habrá tirado a las tiendas, ya querían tirarse a las orillas del Mar Rojo. Y Moisés le dijo, no, vamos, tenemos que seguir viaje. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo, ¿qué? Otra vez sopa. Pero, macho, pasaron 3 días. ¿Viste el mar partirse en 2? Las aguas divididas. Una fuerza sobrenatural tenía una pared del mar sobre un lado a tu derecha y otra pared a tu mano izquierda. Venís de ver de Gosén 10 plagas caer sobre Egipto. Arrancamos, pasaron 3 días, llegás a las aguas, ¿y qué pasó? Otra vez sopa. Y el pueblo murmuró. Pero no murmuraban contra Dios. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Que ellos, está bien tener un líder que te guíe, pero si tú no ves quién guía a ese líder y no aprendes a depender de quién guía a ese líder, tú siempre vas a ser un dependiente de las personas. No sé si me explico, ¿se entiende, no? Moisés caminaba con Dios. Hablábamos la última predicación que di. Lot caminaba con Abraham y Abraham caminaba con Dios, ¿verdad?
¿Qué hemos de beber?, le dicen, murmuraban contra Moisés. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanza, y allí, ¿qué dice?, los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, presta atención, palabra de Dios que viene a tu vida en esta noche. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ponte la mano en el corazón si es que estás recibiendo esa palabra, solamente si la estás recibiendo. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dile: Señor Jesús, tú eres mi sanador. Yahvé, Rafa, tú eres mi sanador. Dile. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Se acamparon allí junto a las aguas. El Señor le tenía preparado un oasis perfecto. 12 fuentes y 70 palmeras. Pero anteriormente, el pueblo que hacía queja, murmuración, eso es lo que había en el corazón. Qué terrible, hermano. Qué terrible que Dios te avergüence así. Cuando tú tienes un problema y lo primero que haces es empezar a tirar cosas para todo lado, empezás a tirar patadas para todos lados, y después viene la solución para tu problema y mirás para atrás y decís: qué tonto que fui. A mí me pasó muchas veces, no lo digo puntualmente por alguien, no, lo digo por mí. De que Dios me avergüence a mí. Pero bueno, se puede palpar lo que había en el corazón de los judíos, ¿verdad? Eran tan egoístas que las exigencias que ellos tenían salían desde su corazón egoísta, que solamente ellos querían estar, que Moisés, no Dios, esté supliendo todas las exigencias que ellos tenían. Y si tenían alguna dificultad, no clamaban a Dios. Lo primero que hacían es murmurar contra el siervo de Dios. Pasamos al 16 y ahí terminamos. Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, 15 días después de los 3 días que pasó de lo de las aguas de Mara. Versículo 2 del capítulo 16. Toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Sí, así. Hay un GIF que todos hacen así, ¿eh? Tendría que hacer toda la iglesia así. Otra vez sopa. Pero este pueblo era bravo. Pero, ¿puede ser posible? Pregunto, ¿puede ser posible? Sí, decir que sí, es posible. Yo lo veo todos los días. Tenemos ese conflicto en todas las casas. No diferente, he tratado de buscar al mismo Dios que buscó Moisés, porque si no, no podría. Moisés hubiese salido corriendo. Digo, ¿qué tengo que estar yo con todo esto sinvergüenza acá? ¿Han visto la mano de Dios que mandó 10 plagas? ¿Vieron partir el mar? ¿Vieron cómo se endulzaron las aguas de Mara, que eran amargas? ¿Qué tengo que hacer yo acá? Me vuelvo con Séfora, con Yetro, al desierto a apacentar las ovejas y tranquilo ahí. Y a jubilarme, sopita y buen vino.
¿Qué tengo que andar aguantando todo esto sinvergüenza? Murmuradores, quejosos. Y seguí poniéndole, vamos a ponerle un etcétera, ponerle todos los adjetivos calificativos que tú quieras, que encuentres ahí en tu cabeza. Y toda la congregación de los hijos murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto, pero qué cabezones. Otra vez de nuevo lo mismo, volvían a repetir. Pero no eran bipolares, eran, no sé, tetrapolares, eran, no sé cómo llamarles. Era terrible. Porque eran cuestiones de tiempos, no eran generaciones que pasaban y bueno, se olvidaban de lo que Dios había hecho. No eran días, semanas o días lo que pasaba, que veían la mano de Dios en todo tiempo siguiéndoles, acompañándoles, solucionándoles los problemas. Y aún así volvían a repetir lo mismo. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando teníamos hasta de pan hasta saciarnos, pero no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés a Aarón, y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Sigo, ¿cómo puede Moisés y Aarón decir estas palabras? En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Después de que vieron proezas tremendas, esta era una más sumada a todo el prontuario de milagros que el Señor venía haciendo. Sin embargo, les hablaba con una paciencia a Moisés. De ahí nacen los responsables. De ahí nacen los pastores. Esa era la primera obra social. En el desierto se fundó. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Y ya Moisés reprende al pueblo y le dice, ¿por qué nosotros? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Seguimos viendo cómo un pueblo no solamente no creía en Dios, sino que eran tan egoístas y tan dependientes de Moisés, del siervo de Dios, que Moisés tuvo que plantárseles y decirle, ¿por qué nosotros? ¿Por qué murmuráis contra vosotros, contra nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Es como que yo hace 16 años, más de 16 años ya van a ser, cuando ingresé a remar, que nadie me fue a buscar a remar, de ninguno de remar, ni el pastor de remar me fue a buscar a Salta cuando estaba. Yo ingresé a remar solo, porque era una herramienta, y fue la herramienta que Dios utilizó para que no solamente sanarme de mis adicciones, sino llevarme a los pies de Cristo, pero fue remar la herramienta que Dios utilizó en ese momento. ¿Qué te parece a vos si yo hubiese tenido la actitud esta? Ingreso a remar y me ponen el plato de comida en la mesa, un guisito, guiso.
Y me pongo a mirar las cortinas tan sucias, al otro, y empiezo a ver todos los... Y persisto en esa actitud. Mi pastor se hubiese acercado como Moisés y hubiese dicho, ¿pero por qué yo? Yo cumplí con la voz del Señor que nos mandó desde España, vinieron un grupo de misioneros, abrieron una granja y de ahí se fueron, se fueron esparciendo por toda la Argentina y abriendo casas para restaurar a las personas. Y estamos cubriendo las necesidades básicas de las personas. Yo no puedo cambiar tu vida, yo no puedo convertir ni cambiar ni un mosquito. Matías Yapura no convierte a nadie, no cambia a nadie. ¿Por qué yo? Yo te doy el espacio físico, te doy el tiempo, movemos los vehículos, te traemos, hacemos una reunión. ¿Por qué estás tan en queja? ¿Por qué estás tan en murmuración? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué contra nosotros? No sé si se entiende. Eso es lo que trataba de decirle Moisés al pueblo. ¿Por qué contra nosotros? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Yo obedecí la voz del Señor estando en el desierto con mi esposa Séfora y con mi suegro Yétoro. Ya tenía mi vida hecha y recibí la voz en una zarza ardiente y obedecí la voz, y la voz me dijo que vuelva a Egipto cuando yo había salido huyendo de Egipto y me querían matar en Egipto. Y Moisés obedeció la voz, pudiendo él haber dicho no, pero él obedeció. Y él se presentó y digo, ¿con qué me presento? Bueno, se presentó con las primeras señales, toma tu vara, tomó la vara, la echó en el suelo y se hizo una culebra, la primera señal. Y así se presentó y el pueblo miró, esto viene de Dios, sí, viene de Dios, claro, por supuesto que viene de Dios. Pero Moisés no, no obligó a nadie. Los que querían seguirle a Moisés hacia la libertad, que se le sumaron. Esos que se le sumaron, esos mismos fue con los que tuvo problemas. ¡Qué terrible! Moisés no le puso una lanza en la cabeza a los judíos y dice, vamos todos para la libertad. No, fue con señales de parte del Señor a predicarles el Evangelio y a mostrarles que el Señor era el que le estaba llamando hacia la libertad. Entonces llega acá a este punto que Moisés un poco, creo que lo habrá dicho en un tono un poco no enojado, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué vosotros? ¿Por qué contra nosotros? ¿Qué tenés conmigo? Si yo te doy techo, comida, cuando estás enfermo te mandamos con un responsable al hospital. ¿Qué tenemos? ¿Qué te hemos hecho de daño? ¿Qué daño te hemos hecho? Moisés diciéndole al pueblo, ¿por qué contra nosotros? ¿Por qué murmuran contra mí? Yo me dediqué solamente a hacer la voluntad del Señor, ustedes me siguieron. Es culpa de ustedes que ustedes no tengan fe en el Señor. Es culpa de ustedes que ustedes no son tan ciegos y tan egoístas que no pueden ver la mano de Dios, cómo los va siguiendo día a día, cómo va cubriendo sus necesidades día a día, cómo el Señor se viene manifestando en sus vidas día a día, cómo el Señor les habla en cada devocional, en cada reunión. Ahora los miércoles añadimos prédica de Ramón, de Miguel, lo estamos haciendo en todas las casas, ¿verdad? Prédica los domingos, los jueves, cómo el Señor viene hablando. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Yo siempre digo, no fundé remar, ni remar San Luis, ni ningún remar. Yo ingresé con una montaña de problemas igual que tú. Al principio con mis exigencias, valga la redundancia, lo que hablábamos al principio,
Pero después empecé a buscar al Dios que se manifestaba en mis hermanos mayores. Y es ese Dios que hoy sigo. Y es ese Dios que cada día, con el que cada día quiero caminar hasta el día que vengan a cosechar mi vida y pueda partir con Cristo, con la persona que más amo en este mundo, Cristo. Pero bueno, he tomado la decisión y la responsabilidad de llevar un pueblo. Por eso muchas veces cuando me llaman, hay que tirarse a hablar con 1, 2, 3 horas y con el otro. Problema que sea, de cualquier índole, lo hemos aceptado. Hemos aceptado la realidad de seguir a ese Jesucristo que nos ha llamado. Ponte de pie. Este pueblo duro de cerviz, este pueblo obstinado y rebelde, quería que Moisés le cumpliese todos sus caprichos. Después de haber visto tantas manifestaciones de milagros, no pudieron creer en ese Dios. No, iban a Moisés. ¿Por qué no iban a Dios? ¿Por qué no aprendieron a buscar a Dios? ¿Por qué hay muchos hermanos que llevan tanto tiempo en este lugar y no aprenden a buscar a Dios? Y están esperando que el pastor le dé algo, o le des un permiso, o les dé el teléfono, o les dé algo, cuando hay un Dios que conoce tus necesidades y está esperando que busques lo que verdaderamente vale la pena: el reino de Dios y su justicia. Pero claro, algunos están pata para arriba, buscan las añadiduras y después, bueno, primero que me añada y después busco el reino de Dios y su justicia. No, todo tiene un orden. Cierra tus ojos. Yo no sé tú, pero yo muchas veces me identifiqué con el pueblo de Israel. Quejoso. ¿Por qué no me dan esto? ¿Por qué no me dan este permiso? ¿Por qué me falta estas cosas? ¿Por qué? Si yo vine acá por voluntad propia. Bueno, yo aprendí a buscar a ese Dios que conoce mis necesidades. Puedo decir, el Señor es mi sanador, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo quiero que aquellos que no levantaron la mano y quieran aceptar a Jesucristo, pasen aquí adelante, por favor. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, tocamos una adoración, para que acepten a Jesucristo en sus vidas.